Bueno, estimados estudiantes, entonces vamos a completar el ejercicio teniendo en cuenta pues que pues no nos alcanza mucho el tiempo en clase para que complementemos un poquito el ejercicio y vamos preparados pues para realizar algún tipo de actividad en clase, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es completar el ejercicio. Esperemos que con esta clase ustedes puedan completarlo y puedan realizar cierto tipo de actividades como habíamos quedado con un CRUD basado en PHP nativo, pues muy sencillo, muy fácil, teniendo en cuenta que también pues recuerden pues que la tecnología de servidor en este caso es PHP y estamos apoyándonos en algo de Bootstrap para darle un poquito de familiaridad y volverlo un poquito más amigable la presentación del mismo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a completarlo a partir de donde lo dejamos. Entonces vamos a realizar entonces aquí, recordemos pues que ya teníamos una actividad, entonces aquí ya podíamos ingresar un tema, por ejemplo le dábamos introducción, aquí el estudiante, nuestro estudiante ejemplo era Juan Pérez, listo, y aquí colocábamos pues trabajo en justificación, no, en la introducción, listo, y aquí le dábamos guardar. Lo último que habíamos realizado es que habíamos trabajado esta parte de sesión para que ya me aparezcan los datos almacenados, ¿no? Y lo otro es que si ya refrescábamos pantalla ya no nos iba a aparecer este campo. Entonces si actualizábamos pues ya no nos aparecía para nada, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a continuar a hacer es el formulario en la parte derecha que continuaba con una tabla. Y esa tabla pues la teníamos que trabajar de igual manera con Bootstrap, es tal como les habíamos visto en clase. Entonces recuerden que aquí teníamos una clase que era el contenedor, seguido de la clase row como tal, y aquí teníamos una clasecita que era el md4, ¿no? Entonces a partir de md4 vamos a realizar la otra parte, es decir, yo les había comentado que son 12 bloques y aquí lo que necesitamos nosotros es hacer el complemento, es decir, que vamos a ver dónde finaliza, en qué div. Aquí finaliza, miren, este md4, es decir, lo que tenemos ya listo, lo voy a seleccionar y ese es el bloque que nosotros ya habíamos construido, listo. Entonces esa es la parte, si quieren le colocan aquí para que exista un mejor entendimiento y mejor comprensión, siempre es bueno documentar el código, ¿no? Entonces aquí le voy a colocar que este es el formulario. Órdenes o reportes, ¿no? ¿Cómo le colocamos en el formulario? Vamos a ver aquí. Entonces le colocamos agregar orden. Una orden de fotocopias. Listo. Vamos a ver entonces dónde finaliza. Vamos a copiarnos este también para darle. Aquí finaliza y aquí vamos a arrancar el otro. Entonces este es el formulario. Mejor aún, tabla. La tabla de listar datos. Entonces, al igual que acá, vamos a comenzar a hacer una clase. En este caso, pues sería una clase callMD raya 8, ¿cierto? Pues porque la otra ya era 4 y recuerden pues que 4 más 8 pues le da 12, ¿no? Entonces aquí vamos a arrancar a hacer esta clase. Recordémonos que era con div punto, entonces ya le colocábamos call guión md de medium y guión de 8. Entonces aquí ya nos generaba automáticamente el bloquecito. Recordemos que hay que irle dando enter para que nos vaya quedando dentro del bloque, ¿no? Yo miré muchos casos que los estudiantes lo dejaron ahí en esta parte de esta manera y seguían trabajando en la parte de acá, es decir, no tenía sentido porque pues estaban dejando el bloque por fuera, ¿no? Entonces estaban trabajando, mejor dicho, por fuera del bloque. Entonces la idea es que estemos siempre dentro del bloquecito que estemos trabajando, ¿de acuerdo? Bien, aquí
vamos a crear una tablita. Entonces recordemos table, entonces table, y también tiene una clase, ¿no? Entonces table punto, vamos a colocarle una clase que se llama table y vamos a agregar una clase que se llama table bordered. Entonces, ¿qué estamos creando? Estamos creando diciéndole que esta tabla pertenece a la clase table, pero al mismo tiempo que es una tabla que tiene márgenes, ¿no? Está con los bordecitos. Entonces vamos a darle enter, enter nuevamente, y ahí vamos a comenzar a crear nuestra tablita. Entonces simplemente le vamos a decir, ahora sí, vamos a crear las dos partes de la tabla, que es igual a la página, una que es thead. Entonces con thead recordemos que es el encabezado de la tabla. Entonces en el encabezado de la tabla pues van a ir todos los datos relacionados y resaltados. Es decir, acá como tenemos en nuestro ejemplo, pues tenemos una fecha, pero también tenemos un ID. Es decir, tenemos un ID, la fecha, 2, el tema 3, el estudiante 4, la descripción 5, y debemos dejar siempre el botón o el espacio para la acción. Es decir, tenemos 6 daticos que tenemos que llenar. Entonces recordemos que TH son los table head, es decir, aquí es donde vas a colocar todo lo relacionado con los encabezados. ¿Qué diferencia hay entre el TH y el TD? Pues que el TH es resaltado y el otro, el TD, pues viene siendo como un solo ítem de los cuales vamos a realizar, ¿no? Entonces vamos a cambiar aquí. Entonces, ¿qué es? Vamos a tener aquí fecha. Luego vamos a tener en esta parte de abajo, vamos a tener también tema o estudiante, creo que era. A ver. Entonces, tema primero, sí, y ahora sí, estudiante. Muy bien. Y aquí vamos a colocar la descripción, ¿cierto? Listo. Y esta partecita de acá la vamos a dejar para las acciones, acción o acciones, como le quieras colocar. Entonces aquí es donde van a ir en la parte de abajo los dos botoncitos, el botoncito de eliminar y el botoncito de editar. Entonces aquí, después del encabezado, viene el cuerpo de la tabla, que es el tbody. Entonces ya tenemos un tbody y ahora sí vamos a colocar también lo mismo que tenemos en la parte de arriba. Si quieres lo copias esto y lo pegas. ¿Listo? Entonces aquí vamos a aprender un truquito que es de Visual Studio, que con Alt y con Control, al presionado y con un clic le vas dando así, mira. Entonces, ¿para qué? Para que podamos escribir al mismo tiempo una instrucción. De igual manera, acá pues nos economiza un poquito de tiempo. ¿Sí? Tenemos que hacer muchos cambios en varias partecitas al tiempo. Entonces cambiamos la H por una D. Y listo, mira. Entonces, a diferencia de lo anterior, pues teníamos aquí los TH y acá abajo tenemos los TD. Es decir, en este momento ya tenemos confirmada. Voy a colocar un datico de prueba para que tú lo mires. Entonces aquí 27 02 2022 tema, habíamos quedado que eran los objetivos. Luego habíamos quedado que el estudiante, nuestro estudiante ejemplo era Juan Pérez. En la descripción le colocábamos que era un trabajo con objetivos. Específicos. Listo. Y dentro de las acciones pues simplemente le voy a colocar aquí editar, espacio, borrar. Este ejercicio ya lo tenemos listo, ya está en el otro ejercicio que teníamos de las fotocopias 2. Entonces no hay necesidad de transcribirlo, simplemente cópialo y pégalo y te vas a dar cuenta que es exactamente igual, ¿no? Entonces voy a darle aquí una visualización
actualizando y efectivamente, mira, ya tengo yo mi tablita en esta parte de acá arriba. No son los datos que vienen de la base de datos, apenas estoy colocando la plantilla para incorporar todo ese proceso, ¿no? Entonces vamos a continuar y ahora sí necesito pues mirar dónde es que voy a hacer la consulta. Entonces, requisitos, recordemos que para mostrar los datos en una tabla, no de una tabla, simplemente necesito yo la parte de conexión. Entonces yo ya tengo una variable por acá en una carpeta llamada lib que se llama conexión. Entonces simplemente lo que voy a hacer es utilizarla, ¿no? Entonces aquí, ya que tenemos esta parte del thread, bueno, aquí me falta algo bien importante. Y es que ninguna fila funciona si no hay un TR, un table row. Entonces, si no existe el TR, miren, entonces esto debe existir por cada línea que nosotros realicemos. Es decir, esta estructura va a quedar de esta forma. Y de igual manera esta de acá. Entonces aquí viene un TR, que es el table row. Vamos a colocarlo acá y ahí queda completa nuestra tablita. Muy bien, entonces esa es la estructura, miren, encabezado, cuerpo de la tabla. Entonces filas, fila y columnas, cada una de las columnas, miren, que se diferencian los encabezados de los ítems normales, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a colocar aquí en el tbody, porque lo que voy a necesitar es que se repita esta línea, es decir, esta fila con cuantos datos yo tenga en mi base de datos. Entonces voy a abrir aquí de entre body y tr mi sentencia PHP. Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es, recuerden, crear una pequeña variable llamada SQL, y aquí esta variable es la que nos va a invocar absolutamente todo lo que necesitamos de la base de datos. Entonces simplemente es un proceso de hacer un select asterisco from, y aquí como no hay distinciones, no hay condiciones, simplemente va el nombrecito de la tabla, que es reportes, ¿no? O reporte. Listo. Entonces ya tenemos nosotros nuestra sentencia SQL en una variable llamada SQL. Vamos a crear la variable consulta. Entonces recordemos que la variable consulta funciona con un query invocado a través de la función MySQL y query. Entonces MySQL y query. Muy bien. Y aquí lo que nos pide pues obviamente es la conexión que tengamos en la parte superior, y además nos pide la sentencia SQL que acabamos de construir más arriba. Cerramos ahí y aquí comienza un while. Recuerda que el while es el que nos va a permitir almacenar en un arreglo asociativo todos los datos que están en la tabla. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Entonces vamos a almacenar una variable llamada row, que es igual a filas. ¿Qué le vamos a decir? Que a través de un arreglo asociativo usado a través de la función MySQLi, y esta se llama fetch array. Entonces, ¿de quién? De la consulta que tenemos en la parte superior. Listo. Y aquí dejamos abierto el ciclo para que se repita cuantas veces necesite, ¿de acuerdo? Y como se va a repetir es el tr, en la parte final del tr yo voy a cerrar ese ciclo, es decir, el ciclo se cierra en la parte inferior, ¿no? Veamos qué aparece aquí. Me falta una Y.
Listo, MySQLi, fetch array, consulta. Perfecto. Listo. Si eso está bien, entonces hasta el momento mis datos de ejemplo se van a repetir cuantos datos yo tenga en la base de datos. Yo creo que tengo tres daticos en la base de datos. Vamos a ver. Tengo aquí 3 datos. Es decir que mi información no me va a sacar en este momento porque todavía no la he reemplazado. Pero voy a revisar, le voy a dar a actualizar aquí y efectivamente miren 3 veces se ejecuta el ciclo y porque nos está mostrando 3 veces el mismo dato. Entonces eso significa que ya está haciendo la consulta en la base de datos y lo que único que me queda es reemplazar valores. Entonces, como ya está funcionando mi ciclo para recorrer la tabla, ahora lo que voy a hacer es imprimir los datos que vienen desde la tabla. Entonces aquí hago esta partecita de mostrar los datos que equivale a una función ICO. Le doy la misma variable, que es la variable row, pero ahora indicándole que necesito yo este campo específico de la base de datos. Listo. Y voy a copiarlo varias veces extrayendo los datos que están ahí. Entonces aquí ya no sería ID, sino sería fecha. Listo. En esta parte de aquí el tema. Listo. En esta parte el estudiante. En esta parte la descripción. Y aquí le podemos dejar ese editar y borrar mientras colocamos los iconos, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Listo. Vamos a actualizar y efectivamente ya tenemos los mismos datos que están en la base de datos. Miren, objetivos, introducción, trabajo en la justificación, trabajo en la introducción, las fechas y el ID, ¿no? Entonces ya tenemos listo nuestro procesito. Y aquí vamos a compararlo, pues efectivamente con lo que viene en la base de datos y ya está funcionando, miren. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces ahora, ya que tenemos funcionando esta parte, pues ya tenemos el propósito que se había, o lo que nos habíamos propuesto inicialmente, que era la realización de un formulario. O sea, cuando esto funciona, cuando son, digamos, formularios pequeños, tenemos aquí nuestro formulario de realización y tenemos nuestra tabla inmediatamente acá. Vamos a ver y meter un dato de prueba nuevamente. Vamos a agregar el tema aquí. Vamos a colocarle que sea la metodología. Metodología. Nuestro estudiante Juan Pérez. Trabajo en el tipo de investigación. Listo. Y le damos guardar. Entonces efectivamente nos aparece datos almacenados. El dato ya se carga aquí automáticamente, miren, porque lo que estamos haciendo es un redireccionamiento y cerramos aquí y ya no hay ningún problema. Entonces ya tenemos las dos partecitas, el uno que es el ingresar y el otro que es revisar este CRUD, ¿no? Entonces bueno, entonces ya vamos por buen camino. Muy bien, entonces vamos a trabajar ahora en estos botoncitos de aquí, que es el botón de editar y borrar, ¿no? Entonces aquí es en las funciones que vamos a realizar. Entonces, para estos botoncitos yo siempre he dicho que es bueno colocar como algo como esto. Estos ya los tenemos listos, ya los habíamos hecho en una clase pasada. No hay problema, lo que vamos a hacer es reemplazarlos. Entonces aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces lo primero es los iconos, ¿no? Los iconos
recordemos que los estábamos extrayendo de una librería que se llama Font Awesome. Y eso me hace irme por acá al header, mejor, y verificar si tengo el font Awesome, ¿no? Como en este caso no lo tengo, necesito yo copiarlo. Entonces tengo por aquí a la mano lo que es esa librería que se llama Font Awesome. Grabamos y listo. Entonces recordemos que siempre se colocan en el header todo lo que vayamos a hacer, o en el caso del footer, en el caso de Bootstrap, pues lo que tengamos que colocar también. Bien, entonces en este caso ya tenemos listo nuestro font Awesome. Ahora sí vamos a colocarle los iconos, entonces que le corresponden, ¿no? Entonces aquí vamos a ver el primer icono y reemplazamos esta palabrita que se llama editar con i. Entonces vamos a extraer una clase y esa clase se llama fa marker, ¿no? Para que nos genere un marcadorcito. Bueno, ¿y dónde conseguimos estos iconos? Entonces, si nosotros estamos trabajando ahí, pues vamos a ir aquí a la página de Font Awesome y vamos a darle aquí en iconos. Entonces, por ejemplo, usted dice necesito un icono para usuario o gente. Entonces aquí aparecen los iconos que usted puede colocar, le da aquí buscar, por ejemplo people, y nos vamos a obtener una serie de iconos, por ejemplo, que usted necesite, personas en diferentes acciones, o usuario, que es el más común, el usuario de un login, por ejemplo. Entonces vamos a darle clic aquí y aquí está la clase, miren. Entonces la clase es faSolid faUser. Entonces faSolid significa pues que este es sólido, aparece en sólido. Si queremos cambiarlo a otro tipo, miren, aquí aparece faRegular faUser. Si queremos otro más liviano, digamos la línea más pequeña o más delgada, faLight faUser. Más delgadito, faThin faUser. Y si queremos también en tono doble, faDuotone faUser, ¿no? Entonces este es el que tenemos que copiar, así como lo estamos haciendo con las otras opciones, y nos va a aparecer. Hagamos un pequeño ejemplo. Copiamos esto, miren que esto también sirve en la parte de HTML, en la parte de React y en la parte de Vue.js, ¿no? Entonces si yo copio esto, inmediatamente puedo irme yo al código y lo coloco aquí en lugar de esto, ¿sí? Entonces veamos cómo está en el momento. Lo grabamos, voy a revisarlo, actualizar, y me aparece un bolígrafo en la parte de acá, ¿no? Pero si yo coloco lo que yo había pegado, vuelvo a grabar, actualizo y me aparece aquí, bueno, aquí aparece un iconito diferente. Vamos a ver Solid faUser, y esa pues es la forma que nosotros necesitamos para colocar todos los iconos que usted quiera, ¿no? Entonces, bien, sigamos con nuestro ejemplo. Aquí tenemos el uno, faMarker, y el otro que tiene que ser un trash, ¿no? Entonces faTrash alt. Bueno, esa es solo una sugerencia y ustedes pueden colocarlo como ustedes quieran, no hay problema. Ya depende de ustedes qué es lo que necesiten para colocarlo. Me faltó algo en el fa trash, ya, un fa. Y aparece aquí ya el botecito de basura, ¿no? Entonces ya tenemos las dos acciones.
Vamos a mejorarlo un poquito con Bootstrap, entonces para ello los vamos a enmarcar dentro de un elemento ancla a los dos. Listo, entonces recuerde que debe ir, o usted saca el cierre de la ancla y la coloca después del i, entonces para que le quede mejor. Igual hace de la misma manera en la parte de abajo para que ya queden listos los botoncitos, ¿no? Entonces esto lo habíamos visto en clase también, pero vale la pena recordarlos. Entonces hay una clase, ¿no? Una clase de Bootstrap que le vamos a aplicar directamente a la ancla, ¿no? Aquí. Entonces, en primer lugar, cerremos aquí un segundito. Cuando se le coloca un símbolo de estos a un enlace, pues queda bloqueado, ¿no? No nos manda a ninguna parte. Entonces aquí lo que vamos a colocar es una clase, y esa clase la vamos a llamar btn secondary, ¿no? Ya la otra también le vamos a incorporar una clase, entonces esta se llama btn danger. Listo. Entonces si vamos a volver acá y vamos a actualizar, inmediatamente cambian nuestros iconos, ¿de acuerdo? Entonces miren que ya cambiaron nuestros iconos. En este momento, si miramos en la parte inferior izquierda, pues ya nos aparece pues el enlace hacia dónde se va a ir, pero pues nos está redirigiendo a nada. Entonces, pero simplemente aquí ya nos está trabajando la parte de iconos, que nos queda como un poquito más amigable. Recordemos que hasta la parte de psicología del color es bien importante dentro de lo que es la web, ¿no? Para diseñar todo esto que tiene que ver con la web, también es aconsejable, como lo que dice Jeffrey Beans en su libro, por aquí está, se llama Arte y Ciencia del Diseño Web, que es muy recomendable mantener sencillo lo sencillo. Entonces, que esa es una de las filosofías que utiliza Google, y es por eso que la entrada de Google no ha cambiado desde su creación, ¿no? Pues obviamente ha mejorado la parte de iconos, pero sigue siendo exactamente igual que cuando lo crearon, ¿sí? Entonces este es como el ejemplo de mantener sencillo lo sencillo. ¿Listo? Entonces aquí pues se trata de que usted pueda también tener un trabajo limpio. No sé, algunas personas piensan que por colocarle la fotografía de fondo de la universidad ya es una buena práctica, y eso no es una buena práctica, ¿no? Entonces, entre más limpio esté nuestro trabajo, pues es mucho mejor. Recuerde que si se trabaja con colores muy fuertes, después el usuario se va a cansar mucho la vista. Entonces la recomendación siempre es trabajar con tonos pasteles, ¿no? Entonces que no sean cansones para la vista y que puedan pues posteriormente permitir un trabajo agradable para que el usuario, que muchas veces está 8 horas sentado frente a un sistema, entonces también sea amigable con él, ¿no? Bueno, y ahí viene también la otra parte, que es la parte de la usabilidad, pero ese es otro tema que deberíamos tener en cuenta. Bueno, entonces el siguiente paso sería ya realizar el primero de ellos, que es el eliminar, que es el más sencillo, digamos, y que lo hemos hecho también en el otro ejercicio. Entonces no es una página visible, creo que lo habíamos visto en el anterior ejercicio. Voy a sacar aquí un PowerPoint. Entonces, como no es visible, simplemente es una página donde le enviamos un dato, efectúa una acción, y posteriormente pues ya viene, nos devuelve donde nosotros realizamos. Pero entonces lo que habíamos hecho en ese entonces era que teníamos aquí una página llamada index.php,
y dentro de mi página mi página index lo que hacía era mandar o enviar a través de cuando pulsan el botón de eliminar, entonces se enviaba un índice. O sea, si yo quiero eliminar algo, pues tengo que decirle qué es lo que tiene que eliminar. Entonces, por ejemplo, entonces envía un ID igual a 1. Entonces me está diciendo que el registro que yo quiero borrar es el registro 1. ¿Quién la va a recibir? Pues la va a recibir otra página. Entonces aquí listo. Y eliminar orden, pues obviamente lo que va a hacer es conectarse dentro de la base de datos. Y hacer ese pequeño cambio. ¿Sí? Entonces esto pues obviamente le devuelve acá la información. Y ahora eliminar orden me va a hacer un redireccionamiento para dejarme exactamente de donde comencé. ¿Listo? Entonces aquí lo que va a hacer es un redireccionamiento. ¿Listo? Y eso es lo que hace la página. Es decir, primero tenemos que establecer el índice que se vaya directamente a la página de eliminar orden. Yo tomo desde la página de eliminar orden, lo primero que hago es coger ese índice y con ese índice establecer una rutina, un método para que elimine ese dato desde la base de datos. Entonces aquí ya ese es un delete o un delete, y aquí es donde vamos a hacer digamos el daño en la base de datos o a borrarlo. Y posteriormente, ya cuando tenga listo o borrado eso, lo que voy a hacer es un redireccionamiento para posicionarme en la misma parte de acá. Y obviamente lo que voy a tener es un mensaje, entonces que sus datos han sido eliminados. Entonces eso es lo que vamos a realizar en este momento. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, entonces miraba mucho que se confundían al crear páginas por fuera o páginas por dentro, ¿no? Es decir, cuando se crea una página en lib, recuerden que estas son páginas de configuración, ¿sí? Páginas de configuración y que son tan repetitivas que las tenemos que colocar en una carpetica lib, pero a veces nos confundíamos y colocábamos acá adentro las páginas, cuestión que cuando le llamaban, pues obviamente le decía que el objeto no existía. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear en la parte de afuera algo que diga eliminar raya al piso orden .php. Listo. Entonces para eliminar ya existe, entonces voy a insertarle o a incluirle porque voy a necesitar la conexión. Entonces aquí veamos, si es una sola linecita la puedo manejar así, o si son varias líneas, entonces como no es visible esta página no necesito el header ni el footer tampoco. Listo, entonces aquí nomás voy a trabajarlo. Bueno, entonces ya está lista mi página. Ahora lo que tengo que hacer es desde el index ver cómo le envío. Entonces aquí tengo el btn danger, voy a colocarle aquí en medio del
eliminar raya al piso orden punto php. Entonces ya sé que se va a ir hacia allá, ¿cierto? Entonces cuando yo le dé clic a la parte de acá, me posiciono sobre el tarrito de basura de alguno de estos y ya en la parte inferior izquierda yo veo que ya me va a llevar a una página que se llama eliminar orden, que si le doy clic pues obviamente me lleva y mira que me deja en eliminar orden aquí. Voy atrás y me lleva nuevamente, pero entonces como todavía no le he enviado ningún parámetro, entonces está esperando eso, ¿no? Entonces voy a nuevamente a codificar y aquí le voy a decir, aparte de enviarme a esa página, llévese un índice, recordemos, llévese el índice. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, entonces para decirle que ya hay terminar la URL siempre es el signo de interrogación, ¿cierto? De cierre de interrogación. Y aquí le voy a decir, pues obviamente que hasta ahí llega la URL, pero de lo que viene de ahí en adelante son variables. Así que le digo que la variable ID va a ser igual a qué. Y voy a copiar esto de aquí, este datico, tal como está ahí. Lo voy a copiar. Tal como viene. Entonces, aprovechando el ciclo que yo estoy sacando y me va a mostrar por cada uno de los ítems, me va a mostrar el índice. Y eso mismo me va a aplicar para la otra, solo que la página donde yo lo voy a enviar va a ser diferente. Y el proceso también va a ser diferente. Voy acá a actualizar mi dato. Me ubico en el tarrito de basura, no lo presiono, simplemente voy a mirar en la parte inferior izquierda, y ahí cada vez que paso el mouse por encima me va a aparecer que a dónde me va a llevar, me va a enviar a eliminar orden id igual a 2. Entonces aquí, por ejemplo, si yo le doy clic, entonces mira la URL, dice eliminar orden id igual a 2. ¿Listo? Bueno, y entonces ahora sí, nos devolvemos al código y ya tenemos lista esta partecita. Ok. Bueno, entonces ya vamos a nuestra página eliminar orden. Muy bien. Y hay un dato bien esencial y bien importante que de pronto no se lo ha tratado. Nosotros sabemos de antemano que ya hay dos métodos para enviar la información dentro de lo que es la web, es decir, para pasar variables de una web a otra. Entonces tenemos dos métodos, el método post y el método get. Pero aquí no se ha especificado ningún método. Pero recuerden cuál era el método que me añadía variables dentro de la URL y que yo las podía visualizar de esta manera. Entonces efectivamente es el método get. Entonces sin especificarlo, yo aquí ya le estoy diciendo que le voy a enviar una variable a través del método get. Entonces esto es importante porque a la hora de recibir la variable yo tengo que comparar y decirle que si esa variable existe o no existe, entonces comience a hacer el proceso de eliminación. De lo contrario, no. Entonces, para hacer eso, simplemente yo me voy acá y le digo que voy a utilizar un condicional, que voy a utilizar la variable o la función iset, y con la función iset, que es la que me dice si existe o no existe, le voy a decir si viene un parámetro a través del método get que se llama id. Listo. Entonces, esto se va a ejecutar si y solo si existe ese parámetro y llega a esta página. De lo contrario, no pasa absolutamente nada. No se ejecuta nada.
Entonces, si ya existe esa variable llamada id, pues la vamos a capturar. Recordemos, entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente capturar la variable que viene por get. Y aquí le decimos una variable id, entonces ya estoy creando esta variable local que se llama pesos id y que va a capturar esta variable de acá. Vamos a copiarla y vamos a pegarla. Listo, muy sencillo, mire. Entonces en este momento ya la capturamos, ahora lo que voy a hacer es crear la consulta. Entonces simplemente con esa variable creamos la consulta. Entonces SQL va a ser lo mismo de siempre, solo que lo único que cambia es la sentencia SQL. Delete from reporte listo. Bueno, entonces aquí delete from reporte where id sea igual a id. ¿Cuál es este id? Este id es el que está en la base de datos con el nombre id, o usted si le colocó id reporte también, perdón, aquí viene id reporte, y esta es la variable que acaba de capturar aquí. ¿Listo? Listo, y ahora sí lo único que queda es ejecutar esa consulta. Listo. Entonces lo mismo que hemos hecho en las otras sesiones, simplemente aquí es crear la consulta con SQL y ejecutar esa consulta, ¿no? Entonces aquí recordemos que también hicimos lo mismo, ¿no? Entonces creamos consulta y ejecutamos consulta. Bien, podemos agregarle algo más, si es verificar si esa consulta se hizo efectiva o no se hizo efectiva, o por el contrario salió algún mensaje de error, ¿no? Entonces aquí le vamos a colocar if consulta, podemos negarla, es decir, esto significa negación. ¿Qué sucede si esa consulta no fue efectiva? Eso es lo que pasa. Entonces dice, vamos a sacarlo. Esto es como un try catch. Entonces simplemente aquí le vamos a decir que la consulta falló o que... Listo. Y por else, entonces va a hacer lo siguiente. Entonces recordemos que teníamos un mensaje a través de una sesión. Entonces como eso está en la parte de conexión, se iniciaban las sesiones, no había problema. Entonces tenemos una variable de sesión que se llama mensaje. Listo. Y en este mensaje le vamos a colocar un mensajecito. Registro borrado. Listo. Y aquí, por último, necesitamos hacer un redireccionamiento. Entonces aquí en el agregar orden ya teníamos un redireccionamiento que era el header location index.php. Y listo. Entonces aquí vamos a colocarle un poquito de código o de comentar ese código para que quede claro que esta es una validación de la consulta. Y de ahí en adelante pues
La idea es mirar qué es lo que se va a realizar, ¿no? Entonces vamos a poner a prueba esto. Vamos a regresar acá. Vamos a darle a actualizar a este proceso. Y ahora sí, entonces vamos a ver si, por ejemplo, este número 4 que dice metodología, lo elimina, ¿no? Entonces si lo elimina, bien. Efectivamente, aquí me dice registro borrado. Aquí ya no apareció el 4. Entonces vamos a verificar en la base de datos también. Voy a actualizar. Y ya no está, ¿no? Entonces no aparece. ¿Cómo validamos eso que sí está funcionando? Es decir, que como ya se eliminó el número 4, no debe aparecer nunca más, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo le voy a decir, voy a insertar un nuevo registro. Entonces aquí para verificar, por ejemplo, variables. Listo. Y aquí dice creación del cuadro de variables. Y le voy a dar guardar. Y miren que el 4 ya no existe. Y no existirá nunca más. ¿Por qué? Porque se eliminó. Eso sucede en las bases de datos relacionales. Nunca más vuelve a aparecer el número 4, ¿no? Entonces, y eso es lo que se realiza. Efectivamente, nuestro proceso está funcionando muy bien. Bien. Y si le damos a actualizar también el datico se pierde, ¿no? Bueno, hay una nueva inquietud, o mejor dicho, una mejoría que le podemos hacer aquí, y es que yo puedo tener tantas variables de sesión como yo necesite. Por ejemplo, ¿qué sucedería si yo coloco una variable de sesión que me maneje un color? Entonces, y esa variable de sesión la voy a llamar color. Por ejemplo, voy a agregarle este color llamado Danger. Si te diste cuenta en el botoncito index, cuando nosotros utilizábamos aquí btn btl Danger, miren aquí, eso significaba que el botoncito me lo iba a pintar de color rojo, mira. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí en el alert que copiamos de Bootstrap, también aquí hay una posibilidad de cambiar el color, mira. Entonces aquí dice warning, ¿sí? Entonces existe la posibilidad de que yo le pueda cambiar el colorcito cambiándole solo esta palabrita warning y reemplazándola por la variable de sesión que se llama color. Entonces aquí color me va a manejar, digamos, un estado de alerta. Entonces, por ejemplo, si yo le coloqué danger, entonces efectivamente voy a hacer el borrado nuevamente, actualizo, voy a borrar ahora el número 5. Entonces, ¿qué espero? Que cuando yo le dé clic aquí, elimine el dato y me aparezca el cuadrito acá de color, pero ya no de color amarillo, sino de color rojo, es decir, que me diga datos borrados. Entonces vamos a ver, y efectivamente mira, ya aparece en color rojo y me dice registro borrado, ¿sí? Entonces hemos manejado otra variable de sesión llamada color. Y en el caso de crear uno nuevo, es decir, en el index que aparece aquí, el formulario, vamos a verlo, en el agregar orden, también yo agregaría un color, es decir, voy a ir al eliminar, copio esta variable de sesión, en el agregar orden voy a pegarlo antes de que me redireccione, porque pues no lo puedo pegar después de que me redireccione, ¿no? Y aquí voy a crear un color que se llama success, creo que es con doble C. Listo. Doble C, doble S. Muy bien. Success. Y eso va a dar un colorcito verde. Entonces, si voy acá nuevamente, actualizo. Voy a crear un nuevo registro. Le voy a decir ingresar el tema. Vamos a crear otro tema más. Aquí, por ejemplo, estado de la cuestión.
Aquí voy a llenar mis datos con don Juan Pérez y aquí le voy a colocar pues que es trabajo de estado de la cuestión. Entonces, ¿qué espero? Que cuando le dé clic en el botón guardar, pues obviamente me cambie en la parte superior también el colorcito, que sea verde y que me diga pues que se ha guardado el registro. Y aquí esperemos que ya no está ni el 4 ni el 5, va a aparecer el número 6. Eso es lo que espero. Vamos a ver. Entonces aparece datos almacenados. Efectivamente aparece estado de la cuestión. Trabajo con el estado de la cuestión y listo, miren. ¿Listo? Muy bien. Ya tenemos, esto de aquí se volvió así porque hace un salto de línea no alcanza aquí en una misma línea, ¿no? Entonces pues eso ya lo podríamos manejar con adaptabilidad. Bueno, entonces ya tenemos una mejoría. Otra mejoría sería agregarle arreglarle ese botoncito que aparece como muy maluco con una clase. Vamos a arreglarlo. Déjeme borrar que está eso. Dejémoslo ahí y vamos a arreglar este botoncito de acá en el index, ¿no? Entonces tengo un formulario y aquí en el formulario type submit le voy a colocar una clase. Entonces, ¿qué tipo de clase? Entonces clase, y aquí le voy a colocar que es una clase btn para decirle que es un botón, y le voy a decir que sea un btn success, y al mismo tiempo otra clase que le diga que ese botón viene en bloque, es decir, btn block. Veamos cómo cambia nuestro botoncito al aplicarle Bootstrap. Y efectivamente cambia, miran, el tipo de botón agregándole simplemente una clase, ¿no? Bien. Me queda el último botón, que es el botón de editar, y aquí es donde tenemos que ponerle mucho cuidado, puesto que este fue el ejercicio que no alcanzamos a realizar y que tampoco no lo hicieron para la clase. Entonces, importante. Entonces, primero vamos a entender cómo es el proceso acá. Entonces, lo primero, vamos a crear una nueva diapositiva y vamos a copiar unos elementos. Entonces, index, voy a borrar esto de acá y voy a borrar esto de acá también. Listo. Bueno, entonces esto sigue siendo igual. Entonces tenemos aquí que enviarle un índice, al igual que hicimos con el borrar, a la página editar orden, ¿sí? Entonces, ¿qué hay de diferente? Pues que obviamente cuando yo hago eso, es decir, aquí voy a enviarle eliminar orden, voy a copiarlo y lo voy a pegar aquí. Solo que aquí cambia, en lugar de eliminar, le voy a colocar editar orden. ¿Listo? Pero el envío sigue siendo el mismo índice, entonces no hay ningún problema. Y por acá voy a crear una página que se llama editar orden.php. A diferencia de la anterior de eliminar orden, esta página de editar orden sí necesita
ser visualizada. Es decir, aquí nos vamos a dar cuenta que esta página lo que va a necesitar es un formulario. ¿Listo? Por lo tanto, la gente sí lo va a ver. ¿Qué es lo que necesitamos? Entonces necesitamos enviar ese índice. ¿Qué pasa con ese índice? Entonces lo que voy a hacer yo acá es lo siguiente. Con ese índice que me enviaron, voy a abrir un formulario, una nueva página que se llama editar orden. Pero en esa página de editar orden yo tengo que hacer una instrucción, es decir, un método que me permita hacer una consulta en la base de datos y que la consulta me devuelva los datos. ¿Sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es hacer consulta y la otra parte lo que va a hacer es devolver los datos de la consulta. Con esos datos de la consulta se van a llenar los campos que están aquí, es decir, aquí en el formulario. ¿Listo? Entonces, y con esos datos que nosotros tenemos se van a rellenar los campos o los datos del formulario que necesitamos. Entonces aquí, este es un formulario. Entonces, un formulario que cuando ya se modifiquen los datos, entonces simplemente y se presiona el botón actualizar, inmediatamente tiene que hacer otra instrucción y otra consulta. Entonces, ¿para qué? Entonces, otra instrucción y otra consulta que permita actualizar. Entonces, aquí, si se dan cuenta, tenemos que hacer doble consulta. Una consulta para rellenar el formulario y una consulta cuando enviemos el formulario y que ya se actualice la información en la base de datos. Esto se puede hacer en una página o se puede hacer en dos páginas. ¿Listo? Entonces, lo primero, vamos por partes. Entonces, lo primero sería crear una página visible y en esa página visible vamos a realizar, digamos, todo lo necesario para incorporar dentro de cada uno de los formatos, porque pues esto va a ser exactamente igual a este formulario, va a tener los mismos campos, vamos a tener que copiar y pegar y vamos a realizarlo dentro de nuestra página, ¿no? Entonces, para que quede claro, vamos a ir por partes. Entonces, lo primero, enviar el índice a la página editar orden. Entonces, primero eso. Vamos a ir acá, vamos a actualizar, no sé si ya lo envié. Bueno, yo creo que ya. Entonces vamos aquí a tener lo siguiente. Entonces tenemos aquí el editar orden, ya me está enviando una información, vamos a verificar y a validar eso. Paso el mouse por encima de este botoncito y efectivamente veo que ya está mostrándome la variable. Si le doy clic, inmediatamente me lleva a editar orden y me lleva un índice igual a 3. Miren. Entonces, perfecto, no hay ningún problema, ya está funcionando. Ahora, tengo que estar en editar orden y voy a copiar algunas cosas. Entonces, aquí tengo un include. Entonces, aparte de esto, también voy a necesitar dentro del lib
el header.php. ¿Por qué? Porque es una página visible. Entonces necesitamos incorporar también esa partecita. Y acá en el footer también lo vamos a incorporar. Entonces vamos a decirle que en lugar de incluir el header, vamos a incluir el footer, ¿no? Y listo. Entonces ya queda mi página lista. Entonces ahora para comenzar a trabajarlo. Entonces recordemos que pues esto se guía a través de contenedores y lo que vamos a hacer es un div. Entonces dentro del div vamos a tener dos clases, una clase que se llama container, ¿sí? Y otra clase que se llame p-4. Esto ya lo habíamos hecho, miren. Listo. Después del contenedor viene la parte de la clase o el contenedor, luego la división de filas. Entonces viene un div.row. Y dentro del row ya viene, recordemos lo que eran las divisiones. En este caso lo que tenemos es un div. Y ese div vamos a tenerlo con una clase que se llame call-md-p4. Entonces recordemos que se dividía en 12 bloques y de esos 12 bloques le estamos diciendo que vamos a utilizar 4. Y además de eso le voy a decir que a incorporarle algo más. Entonces mx-auto. ¿Qué va a suceder ahí cuando yo le digo mx-auto? Simplemente le estoy diciendo que tome todo lo que esté ahí y automáticamente lo centre. Es decir, que nuestro formulario va a quedar centrado. ¿Listo? Muy bien. Y por último, vamos a crear ya un div. Entonces, y dentro de ese div viene el car-body. .cart.cart-body. Y listo, ya estamos listos y aquí ya viene el formulario. Entonces de aquí sí voy a copiar el formulario que está en la parte del index. Entonces vengo acá y voy a copiar el formulario, solo el formulario. Miren. Formulario, lo copio, vuelvo nuevamente a la página de editar orden y lo pego. Listo. Entonces, ¿qué cambia aquí? Pues cambian algunas cositas. Por ejemplo, aquí ya no va a ir a agregar orden en la acción, ¿sí? Voy a colocarle un símbolo de amperes, de número, mientras tanto. De igual manera aquí, a ver qué otra cosa hay. Fecha está bien, tema está bien, estudiante está bien, descripción está bien, y aquí el botón pues ya no se va a llamar guardar, sino se va a llamar actualizar. Y si quieres puedes hacer algo como esto. Con Alt presionado borras, no actualizar. Bueno, claro que este se mira y listo. Entonces mira que value siempre es el que se mira en el botón, la etiqueta del botón, y el name es la variable, ¿no?, que nosotros utilizamos para validar. Entonces no hay ningún problema. Ahora podemos echarle un vistazo cómo va nuestro formulario. Entonces miren que ya queda un formulario listo para que nosotros podamos trabajarlo. Muy bien. Voy a actualizar aquí esto. Voy a darle clic en actualizar o editar y efectivamente ya queda listo mi formulario. Bueno, aquí ya dice actualizar también. Bueno, y ahora sí vamos a ver qué hacemos aquí en esta parte. Entonces voy a trabajar aquí en la parte de PHP y teniendo en cuenta lo siguiente. Entonces
La consulta número 1, que equivale a lo que es vamos a hacer aquí lo primero en la consulta número 1, que es rellenar los campos con los datos de la base de datos. Es decir, vamos a enviar el índice y en este momento con ese índice que nos envían vamos a hacer una consulta a la base de datos. Esta consulta me va a devolver los datos y esos datos los voy a colocar en cada uno de los campos. Es decir, como vamos a editar, pues yo necesito saber qué dato es el que está ahí metido. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos a verificar acá. Entonces, ¿qué necesitamos para esa consulta? Entonces, en primer lugar, verificar si viene o no viene una variable llamada ID por el método get. Entonces, si quieres, puedes aquí en el eliminar orden, copiar este if y de una vez también esta otra parte de acá. Miren que esto es repetitivo y si quieres puedes copiar toda esta partecita. No hay ningún problema, esto se vuelve a repetir todo otra vez. Entonces, por eso digamos que PHP, la parte de PHP nativo se convierte en algo muy repetitivo porque en todo momento estás repitiendo el mismo código y eso ha hecho de que las personas, pues a la hora de no estar repitiendo código, surjan con algo más novedoso, es decir, con por ejemplo, un framework que no te permita repetir código, sino que vayas absolutamente al punto que tú necesitas. Entonces voy a copiar aquí esta partecita y te vas a dar cuenta que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces aquí la copio, la pego, cierro acá porque no la había cerrado. Entonces, ¿qué le digo? Entonces, primero verifique la existencia si viene o no viene una variable llamada ID. Y ahora sí, si ya viene esa variable llamada ID, entonces lo que voy a hacer es capturarla en una variable llamada pesos ID. ¿Listo? Y ahora sí, ya vamos a hacer la consulta. Pues ya no es un delete, sino es un select. ¿Por qué es un select? Entonces, porque en este momento lo que queremos hacer es una consulta dentro de la tabla reporte, donde entonces le digo ID sea igual a pesos ID. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Entonces simplemente lo que tengo que hacer es una consulta. Si quieren nuevamente del eliminar, copian esta línea que es exactamente igual y la pegan para que ejecute la consulta. Ahora sí, entonces, ¿qué más viene? Vamos a hacer un if. Entonces aquí un if para que haga un arreglo asociativo y según ese arreglo asociativo entonces nos permita rellenar los datos de los campos de texto con estos datos de la base de datos. Entonces vamos a hacer un if y dentro de este if MySQLi vamos a utilizar esta función que se llama MySQLi numRows. ¿Para qué es esta función? Esta funcioncita me permite a mí verificar la existencia o no existencia de registros con esa consulta. Es decir, si yo hago una consulta en una base de datos, lo primero que yo voy a revisar es si efectivamente hubo campos con esa consulta o hubo registros. De lo contrario, pues me va a salir un error, ¿cierto? Entonces le digo aquí siempre y cuando, es decir, con esta función numRows lo que estoy tratando de decirle es que me cuente cuántos registros hizo de esa consulta o cuántos registros sacó de esta consulta que yo hice que se llama select *from report where ID. Entonces si hubo datos, entonces ahora sí voy a meterlos en una variable y esa variable la voy a llamar campos, ¿no? Entonces aquí
Recuerda que esa variable campos la voy a meter a través de la función que se llama MySQLi. Esta se llama fetch array. Y de aquí vamos a generar la consulta. Es decir, que en la variable campos se va a almacenar un arreglo asociativo o un vector o un array donde yo voy a obtener toda la información de los datos que se hicieron en la consulta. Ahora, entonces ten en cuenta que yo puedo almacenar la información de campos, digamos en todo lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué podemos hacer? Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle, vamos a tomar aquí fecha y voy a colocarle el campo value. Dentro de value, entonces vamos a colocar lo siguiente. Vamos a ver, entonces dentro de value le estoy diciendo que me inserte dentro del valor lo que tiene la tabla reporte en su campo fecha en ese registro, en el registro que acaban de colocar, que es el registro ID. Vamos a ver, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir atrás y nuevamente le doy. Aquí tenemos 220228, ¿no? Entonces le voy a dar clic aquí y aquí me aparece, mira, 220228. ¿Sí? Entonces este dato ya lo está trayendo de la base de datos y así mismo voy a hacer con los demás. Es decir, aquí a todos les voy a agregar, a todos los input les voy a agregar ese campo que se llama value. Mira, voy a copiar esto, voy a pegarlo después del required. Y aquí le voy a cambiar simplemente el dato que quiero que extraiga. Entonces, tema, voy a verificar, atrás, adelante, y aquí ya me saca introducción, mira, objetivos, justificación, ya está trayendo los datos y los está metiendo en los campos, ¿no? Igual hago para el siguiente, entonces, control C, espacio, control V, y este se llama estudiante, ¿no? Listo. Voy verificando, siempre es bueno estar verificando. Clic, Juan Pérez, mira. Listo. Por si de pronto nos genera algún errorcito. Y aquí en Texaria, Texaria no tiene un value. ¿Sí? Texaria no es como los input que le colocamos la etiqueta value dentro del input, sino que aquí Texaria, mira, simplemente lo que vamos a hacer es copiarle este campito sin lo demás, es solo la impresión del registro y lo vamos a pegar antes de cerrar el Texaria, es decir, aquí, mira, y aquí le vamos a colocar descripción. Entonces recuerda que Texaria no es lo mismo que los input, mira. Entonces antes de cerrar el Texaria lo único que hacemos es copiar esta partecita y vamos a verificar también. Entonces, efectivamente ya tenemos listo nuestro proceso, mira. Bueno, a ver. Ya tenemos listo todo, ahora sí. Bueno, en esta parte hemos completado, digamos, esta primera parte, la primera consulta. Entonces enviamos un índice, lo recibe la página editar orden,
Con ese índice que nos envió hacemos la primera consulta. La consulta nos arroja o nos devuelve unos datos y esos datos los rellenamos aquí en cada uno de los campos. ¿Para qué? Pues como dice editar, pues la idea es que nosotros podamos editar aquí y incorporar nueva información o borrar o modificar lo que necesitamos o cambiar de fecha. Entonces que no era el 28, era el 27, es decir, ya depende de nosotros qué es lo que queramos nosotros editar o modificar. ¿Listo? Entonces, nosotros en la tabla tenemos un ID y ese ID nos servirá para la segunda consulta. Muy bien, entonces ya que tenemos la segunda parte, entonces vamos a lo siguiente. Aquí cierra mi primera consulta, voy a hacer la consulta número 2. Y la consulta número 2 tiene que ver con actualizar la información es decir, cuando el usuario ya haya modificado la información en la base de datos, entonces ahí en ese momento ya tendremos la posibilidad de modificarla, ¿no? Entonces aquí creo que tenemos que guardar una variable que es una variable oculta. Vamos a ver si necesitamos esa parte. Ya les comento por qué. Es decir, necesitamos que esta variable de aquí perdure. ¿Listo? Y para que perdure tendríamos que meterla dentro de aquí, dentro de un... Permíteme un segundito. Listo. Entonces, vamos a ver. Si hagámoslo de una vez, después no vayamos a tener problemas. Entonces, verás. Aquí después del botón, después del submit actualizar, lo que vamos a crear es un input. Y ese input va a ser un tipo hidden, ¿sí? Es decir, va a ser un campo llamado oculto. Y va a tener un valor. Y ese valor va a ser igual al campo ID de la base de datos. Pero entonces este campo está dentro del formulario, mira, pero es un input, pero es, como dice su palabra aquí, de tipo oculto. Es decir, esta variable nunca la vas a visualizar, está oculta, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros podamos revisar más adelante y la vamos a utilizar en el select, o en el caso de acá, la vamos a utilizar en el update del SQL. Entonces, déjala ahí, es una variable oculta, pero que tiene la particularidad que se llama ID y extrae lo que tiene ID de la base de datos. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando yo envíe el formulario, esta variable también va a viajar. Entonces, ahora sí, entonces aquí, en el action form, yo voy a decirle que me voy a ir a mí mismo, es decir, me voy a enviar a editar orden .php. Listo. Es decir, que cuando yo pulse el botoncito actualizar, me va a enviar a la misma página, ¿sí? Pero, entonces recuerda que primero vino para hacer la consulta, la información vino por get.
Y ahora cuando yo pulse el botón actualizar, entonces ¿por qué se va a ir a la información? ¿Por qué método? Se va a ir por post, mira. Y por ese cambio de métodos es que yo tengo que hacer esta parte de aquí, ¿sí? Porque la variable inicialmente se me va a perder. Entonces, para evitar eso, yo necesito ocultarla temporalmente y posteriormente que se envíe con el formulario. Entonces, ahora sí, recuerden que mi botón ahora se llama actualizar, míralo. ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer en la consulta 2 es lo mismo, crear un iset, pero entonces recuerda que la función iset es para comprobar existencia. Así que yo voy a averiguar aquí si alguien pulsó el botón actualizar. Ya no viene por get, ahora viene por post y ya no se llama id, se llama actualizar. Es decir, este método o esta rutina se va a ejecutar si y solo si alguien ha pulsado el botón actualizar. De lo contrario es como si no hubiese nada. Igual acá. Entonces esta rutina se utiliza siempre y cuando venga una variable por el método get llamada id. De lo contrario no pasa absolutamente nada. Es como si no existiera tampoco. Aquí, entonces, si ya alguien pulsó el botón actualizar, pues obviamente lo que tengo que hacer es lo mismo que yo tenía en el agregar orden, mire. Es decir, primero voy a recibir las variables. Entonces viene una variable fecha, que viene post fecha, una variable tema, que viene captura lo que tiene el formulario en post tema, una variable estudiante que captura lo que tiene el campo estudiante y una variable descripción que captura lo que tiene descripción. Pero no te olvides de la variable oculta. Entonces la variable oculta se llama id y viene a través de post también y la tiene un submit que se llama id, que lo creamos. Esta es la variable oculta. Muy bien. Y ahora que ya capturaste las variables, entonces lo que procedes a hacer es las consultas. Acuérdate, entonces esto no cambia nunca. Pero aquí ya viene otro tipo de update, reporte, set, ¿qué vamos a colocar aquí? Fecha sea igual a lo que tiene fecha, es decir, esta fecha es la de base de datos y esta fecha es la que tengo yo aquí como variable y que he capturado de la otra fecha del formulario. Listo. Entonces, coma. Vamos así con todo lo demás. Entonces vamos a utilizar tema sea igual a lo que tiene tema. Entonces estudiante sea igual a lo que tiene estudiante y descripción sea igual a lo que viene de descripción. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto también se puede colocar de la siguiente manera, no hay ningún problema. Entonces, set fecha. Entonces, aquí viene tema
Aquí viene estudiante, aquí viene descripción y por último viene el where. Entonces ahora sí, entonces where id sea igual a este id, ¿no? Perfecto, no hay ningún problema. Y ahora sí, entonces viene la consulta y se ejecuta. Entonces se ejecuta a través de la conexión que teníamos por acá arriba y el SQL que tiene ahí. Muy bien, entonces ahora sí tenemos que validar igual que como hicimos, ¿no? Entonces vamos a colocar acá, copiar y pegar. Del agregar orden voy a copiar esta partecita de la consulta. Entonces editar orden, if si la consulta no se realizó, entonces consulta no realizada. Listo. De lo contrario, significa que la consulta sí se realizó, los datos fueron modificados, el mensaje es datos almacenados, ya no. Entonces datos modificados. Y por último, tenemos aquí el color, entonces ya no le vamos a colocar verde, sino coloquémosle un amarillo, warning. Entonces mostrando que la información fue actualizada, ¿no? Y listo, mira, esa es toda la información que necesitamos para nuestro dato. Entonces recordemos el SQL y por último recordemos el if consulta, que nos permite a nosotros verificar si se cumplió o no se cumplieron los datos, y además pues obviamente manejar la parte de sesiones para la parte del mensaje y también el color del mensaje. Y por último nos hace el redireccionamiento a nuestra página index. Entonces vamos a verificar y a validar que esto se cumpla. Entonces regresamos acá, hacemos una actualización. Entonces ahora sí, entonces si se dan cuenta aquí hay un dato que tiene la fecha de 28, entonces vamos a ver, clic aquí, ya no es 28, es 27, vamos a actualizar la información y aquí me dice datos modificados y aquí me aparece que ya no son del 28 sino 27, miren. Entonces vamos a modificar otro dato, entonces vamos a modificar este dato de acá, decirle que ya no fue Juan Pérez sino fue María Salazar. Entonces vamos a darle a actualizar y efectivamente ya aparece aquí, mira, María Salazar, ¿no? Entonces aquí aparece también en la parte de arriba trabajo en objetivos específicos, entonces le voy a dar clic aquí, digamos que trabajo en el objetivo general. Listo, actualizamos y ya quedan, miren, absolutamente todos los datos modificados, no hay ningún problema y está funcionando listo nuestro CRUD. ¿Qué me faltaría? Me faltaría, pues ya está completo el CRUD, ya tiene los procesos de agregar, ya tiene el listar, ya tiene también el eliminar y tiene el modificar. Entonces me gustaría agregarle como ¿qué es? Una barra de navegación. Entonces no sé, veamos si podemos crear aquí, crear en el lib, dentro del lib. Entonces aquí agregarle una página llamada nav.php y aquí dentro de nav voy a copiar este código que lo extraje desde Bootstrap. Recuerden que ustedes pueden escoger la barrita que a ustedes más les parezca y que más les guste, ¿no? Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, no la hemos incorporado todavía. Cerramos lib, vamos a la parte de index. Después del header, entonces voy a colocar acá include leave nav.php, ¿no? Y este mismo voy a incorporarlo en varias páginas, entonces voy a incorporarlo a ver si en el editar orden también, que son las visibles, ¿no? Las visibles, y no creo que tenga más. A ver, veamos. Entonces aparece aquí un home, bueno, agregar usuario
y esto ya tendríamos que irlo definiendo nosotros, ¿no? Por ejemplo, aquí un botoncito que diga gestión de órdenes, entonces, y que me lleve a esta parte de index.php, ¿no? Entonces otro, y así se va constituyendo un sistema de información. Y aquí me faltaría colocarle como una especie de título. Entonces por aquí en el row, a ver, el 83, vamos a ver, listo, sistema de gestión de asesorías, y queda mi sistemita. Pues obviamente faltan muchas cositas todavía, ¿no? Pero por lo pronto está funcional, totalmente trabajando, no hay ningún problema. Recordemos que también siempre tiene que haber un home que me lleve a la página inicial, a agregar un usuario. Bueno, en este caso no existe, pero pues poco a poco iremos modificando esa información que nos permita manejar mucho mejor nuestro sistemita. Por ahora eso, y espero que completen el ejercicio antes de ir a la clase, por favor, porque vamos a desarrollar un trabajo en clase. ¿Listo? Bueno, buena suerte. Nos vemos.